Ah, bueno, como que si uno comparte, no, diapositivas, como que no se ve el video de acá. Entonces, por esta opción. Bueno, ya empecé a grabar. Buenos días a los que están por Teams. Y obviamente, pues a los que están acá, vamos a comenzar a abordar la temática de hoy. Ahí ya ustedes dicen. Bueno, vean yo espero que me escuchen, ¿cierto? Ustedes, tú estabas la vez pasada, ¿se escucha bien? Así me muevo, listo, perfecto. Entonces, bueno, vamos a comenzar la clase de hoy, vamos a abordar el penúltimo tema de la segunda unidad. Entonces, y ya estamos terminando pues además del semestre. Yo sé que esto ya está como muy encima de todo, pero pues ya vamos más de la mitad del semestre y eso pues implica que ya estamos en una fase muy diferente. Estamos entonces profundizando cada vez más en los temas. Ponte bien. Entonces, recuerden que después de la unidad 1 empezamos a dar las temáticas principales en neurociencia cognitiva. Obviamente, pues hay muchos otros asuntos, pero hemos abordado la neurociencia de la emoción, hemos abordado la neurociencia de la percepción visual, no hemos abordado los otros tipos de percepción, pero pues hace 8 días les comentaba que incluso el tema está tan interesante que justo se ganó un premio Nobel en mecanismos de percepción, pues dos científicos, premio Nobel de Fisiología, por los mecanismos de percepción eh, térmica, pues todo el tema de los termorreceptores y de lo táctil, que obviamente es mucho más antiguo y casi que uno le genera un poquito de sorpresa que a pesar de ser tan estudiado lo táctil, pues sí, tan clásico, apenas se esté descubriendo a profundidad, ¿cierto?, la neurociencia de ese tema. Porque miren que con el tema de la percepción visual, pues ya se tiene mucho avance, aunque se sigue estudiando, hay mucho avance. Y vimos pues el tema de los procesos atencionales con el modelo, sobre todo de Posner. Yo les hago énfasis en que es un modelo, a diferencia, por ejemplo, de los temas de percepción, que hay más, pues aunque hay discusiones, hay más consenso, ¿cierto? Está como más estandarizado eso. Mientras que para los temas de atención, emoción, hay modelos. Yo lo que les estoy mostrando son los principales modelos, pero no la verdad absoluta sobre el tema. Sí, aunque les diga eso, tampoco quiere que les esté diciendo mentiras. Les estoy mostrando la evidencia o el tema que tenga evidencia más fuerte, ¿cierto? Lo que tenga mayor evidencia. Porque pues yo les podría hablar que la emoción, entonces, inteligencia emocional de Goleman. Eso, pues si ustedes no están, yo ni les hablé de eso. Porque eso, palabras más, palabras menos en psicología, eso es basura, científicamente hablando. Eso suena muy bonito, parece espectacular, pero hay modelos que no son adecuados. Y tampoco quiere decir que todo el que diga inteligencia emocional esté hablando basura, sino que hable desde Goleman, sí. Y tampoco quiere decir que Goleman sea una mala persona, sino que el modelo teórico no tiene evidencia científica. ¿Listo? Cuando digo a basura me refiero más a eso, no a otras cosas. Ya entrando directamente con la clase de hoy, vamos a abordar la neurociencia de la memoria. Pero ustedes ven allí que incluso hay como en la diapositiva, hay otra palabra que está allí muy fuerte y es el aprendizaje y la memoria. ¿Por qué estas dos cosas como el tiempo? ¿Por qué pues como lo trabajo así? Porque casi que es indisociable entender el aprendizaje sin entender la memoria. De hecho, cuando ustedes se pongan a mirar y analizar, ustedes dirán, bueno, sí, o sea, realmente cuál es la gran diferencia entre una cosa y la otra. Para eso, de todas formas, yo he habilitado en mi campus virtual, bueno, no se los muestro acá, pues me tocaría abrirlo y demás. He habilitado en mi campus virtual, justo ahorita, pues que llegué más temprano a la oficina, me puse a organizar las diapositivas, perdón, los contenidos, y me puse y monté debajo de cada tema en campus virtual el capítulo del libro. Entonces, ahí tienen el de atención,
pues que ya pues para que repasen para el examen final. Repasen, pues yo sé que ustedes pusieron todos mucha atención, entonces simplemente como para reforzar, no mentiras, para que lo hagan bien, ya ustedes saben que la atención es frágil, eso en cualquier momento se lleva a uno la atención, entonces el resto del sistema cognitivo pues se pierde. Ya puse este libro, el capítulo de neurobiología de aprendizaje y memoria, ese es el capítulo 16 de Redoblar, de este libro que ya les había mostrado en algún momento. Y tendríamos, ya está también el de lenguaje, no todo el capítulo, pero sí la parte más importante del lenguaje. Pero si ustedes miran dentro de los recursos, van a encontrar muy buena información adicional para que ustedes complementen artículos científicos y demás. Antes de comenzar con esto, sí me va a tocar abrir campus virtual, porque sí les quiero mostrar mientras me abre, sí les quiero mostrar pues que estos temas están cada vez más fuertes, muy fuertes, efectivamente, porque se han hecho avances, todos los años se hacen avances muy grandes. Espérenme. Profe, mientras abres, te pregunto, habías dicho que tenías habilitado también los miércoles de laboratorio, ¿sigue siendo así? ¿Me repites, porfa, que el volumen estaba muy bajito? Que habías dicho que los miércoles ibas a habilitar el laboratorio, ¿sigue siendo así? Sí, voy a habilitar como más días, sobre todo pues porque yo estoy viniendo martes, miércoles y viernes, entonces vamos a, pues como para aprovechar. Obviamente es muy importante que tengan muy bien leídas las guías para que no me estén como todo el tiempo preguntando cosas, sino que ya ustedes vayan con mucha claridad, pero pues poder habilitarles bien el espacio. Y el miércoles, Ya el próximo miércoles tienes disponible para las dos, que nos harás acomodar el no espacio. tengo la agenda abierta en este momento, entonces no te podría responder en este momento. Entonces es más fácil ahorita en la tarde, listo, me escribes para poder tener ahí bien la información. Y por acá preguntan que qué temas van en el examen, todo lo que hemos visto es acumulativo. Y por eso es que la nota del primer examen, si les fue mal, se puede subir con la nota del final. Recuerden que es formación por competencias. No, yo les había dicho desde el principio que ese era el sistema, pues, realmente. Entonces, ya, pues que por fin abrió por acá. Ya. Yo les comparto a los otros la pantalla. Toda la pantalla. Entonces, les decía que cuando ustedes entran a campus virtual en esta actividad de aprendizaje, en la 8 de memoria de aprendizaje, les he puesto pues como algunos asuntos, pero sí, este es muy importante porque es un número especial de la revista Nature. Recuerden que la revista Nature es una de las revistas más importantes en todo el mundo, en general en todos los temas, y el número especial de septiembre de 2019, pues en Nature Neuroscience, fue específicamente pues, sobre la memoria del aprendizaje. Incluso pues ustedes ven acá como un dibujo muy llamativo, pues muy metafórico, pues ustedes ven ahí un caballito de mar, que recuerden que el nombre oficial del caballito de mar es hipocampo. Pues y de hecho el nombre de la estructura cerebral se llama hipocampo, es porque si la ves de cierta manera parece un caballito de mar. Entonces no es que el caballito de mar esté nombrado así por la parte neuroanatómica, sino que es al revés. Entonces acá ustedes ven un hipocampo como enseñándole a los demás, pues como una metáfora pues como bonita,
pero les hago mucho énfasis en este número porque acá están algunos de los autores pues, más fuertes en el tema. Entonces acá ustedes pueden ver pues como todo el tema de cómo pues del nacimiento. Eso hace poquito se discutió, en algún momento habían dicho que pues el conocimiento en general se decía que no volvían a crecer neuronas, realmente sí, en el hipocampo se sigue, o sea, lo que pasa es que no es en el mismo ritmo que cuando estamos en el vientre ni cuando nacemos, eh, pero, eh, pero sí hay nuevas neuronas, incluso en la adultez, lo que pasa es que no es una cosa masiva. Pero pues acá les muestro es para que miren cómo incluso pues se sigue avanzando en un nivel muy fuerte y algunos artículos avanzados ya en el campo de ciencias cognitivas en general sobre los aspectos de inteligencia artificial, deep learning y todos los otros campos que están, pues que son muy importantes en neurociencias, en ciencias cognitivas, para que ustedes también vayan integrando y pensando, pues, como la fuerza que tiene la psicología en el mundo. ¿Listo? Si bien acá muchas veces se queda restringido al contexto de las escuelitas clínicas, que se haga eso, que usted es humanista, dinámico, cognitivo, ¿cierto? Como si todo el mundo pensara en eso. Eso es realmente muy colombiano, incluso pues muy latinoamericano, pero ni siquiera de toda Latinoamérica, sino como muy colombiano, lo cual pues tampoco tiene muchas ventajas para decir pues como que podamos competir a nivel mundial en desarrollos científicos. Entonces también como que miren lo que se está publicando, miren lo que se está haciendo en el mundo, porque eso ayuda a que entendamos también como a proyectarnos. Es decir, vea, si queremos ser psicólogos mediocres, nos vamos a poner a pelear por las escuelitas. Es que es mejor la monista que la dinámica y nos vamos a estar discutiendo mucho allí. Obviamente ustedes tienen que tener una respuesta, ¿cierto? Se tienen que formar una respuesta para eso, pero lo cierto es que tendríamos que visualizar qué queremos hacer después de graduarnos del pregrado, ¿cierto? ¿Qué queremos hacer de posgrados? ¿Qué queremos hacer de trabajos? ¿Cómo podemos impactar fuerte en cualquier institución en la que estemos? Y obviamente, pues eso implica uno ver qué es lo que se está haciendo realmente en la psicología mundial. ¿Listo? Y pues por eso les muestro estas cositas para que miren pues como los avances. Obviamente hay muchos temas adicionales. Volviendo entonces a este tema, vamos a retomar pues, la neurobiología de la memoria del aprendizaje y lo primero es que hay una distinción, hay una forma de clasificación que es muy, digamos, se utiliza mucho. Recuerden que esto lo estoy retomando de Redolar, este sistema, y se tienen como unas clasificaciones para entender lo que es la memoria y el aprendizaje. La distinción de memoria y aprendizaje, quiero que la tengan ahí fuerte, es difícil distinguirlo, de hecho muchos textos siempre abordan el tema en conjunto, siempre ponen los dos términos, siempre dicen, vale, ustedes vieron ahorita en Nature, Learning and Memory, ¿cierto? Primero aprendizaje y memoria. Ya saben que la palabra en inglés para memoria es memory, eso no tiene enredo, ya ustedes ven que los términos, todos los términos que estamos viendo son muy fáciles de traducir. Listo, no tienen excusa, pues, para, ay, ¿cómo es atención en inglés? Ya, attention, memoria, memory, percepción, perception, o sea, todo es súper fácil. Entonces, este sistema de clasificación que ustedes ven allí, pues aborda sobre todo en los criterios. Un criterio temporal y un criterio categórico. El criterio temporal es un criterio que cada vez se debate más. O sea, está incluso pues debatido y rebatido. Tiene muchas discusiones. Ustedes ven allí el tema de la memoria a largo plazo, lo ven a la derecha, y a la izquierda ven memoria a corto plazo, memoria inmediata, pero ustedes ven como otros nombres ahí abajo, memoria perceptiva y memoria de trabajo. Esto tiene mucho sentido, ¿cierto? Eso tiene mucha fuerza,
Y de hecho, pues aunque el libro de Redolabra ya tiene sus años, realmente es un texto que está muy actualizado porque ya casi no se habla de memoria a corto plazo. De hecho, Badley, que es uno de los principales autores en memoria, es el principal autor en memoria de trabajo, bajo el modelo de Hitch y Badley, o Badley y Hitch, que la gente dice Baddeley, de pronto ustedes pueden, pues lo han asociado con Baddeley, pues porque se escribe así, pero pues es el profesor Badley, y Badley lo que tiene es que critica el concepto de memoria a corto plazo, y eso cambia todo radicalmente, porque ya en los últimos años ustedes no encuentran artículos científicos que hablen de memoria a corto plazo. Pues no encuentran muchos artículos que hablen de memoria a corto plazo. Eso no es gratis, eso no quiere decir pues como que sea equivocado hablar de eso, sino que realmente la evidencia muestra que hacer la distinción temporal no es tan sencillo, porque pues se decía que la memoria inmediata era unos cuantos segundos, pues de milisegundos a segundos, memoria a corto plazo, minutos a horas, y memoria a largo plazo de más de 24 horas. Pero eso es un criterio muy arbitrario, ¿cierto? Porque pues como así, en memoria a largo plazo es un día más. Entonces, si yo dormí, ¿qué? ¿Cierto? No tengo nada. Es decir, ahí hay como unas discusiones, pero para que tengan ustedes claridad que el criterio temporal es una forma también de entenderlo. El criterio categorial es un criterio un poco más diferente, es un criterio, bueno, antes de eso, el criterio temporal y los desarrollos para hablar de memoria de trabajo han reemplazado también lo que sería pues esto de memoria inmediata y lo de memoria a corto plazo, ¿cierto? Memoria de trabajo es un mejor concepto y es mucho más actualizado pues para poder hablar de esto. Entonces, y hay desarrollos particulares para memoria de trabajo. De hecho, los estudios muestran que se acerca mucho más a los modelos de atención que a los propios de memoria. Hay autores que ni siquiera hablan de memoria, autores fuertes en psicología cognitiva que ya no están hablando del término memoria. No, como les digo, no es que sea malo, sino que esto se ha actualizado muchísimo y lo están llamando capacidad de almacenamiento y recuperación a largo plazo. ¿Listo? O sea, es como es insistir en que lo que entendemos como memoria es capacidad de almacenar y recuperar. Pero son dos cosas bastante diferentes. Son dos temas bastante diferentes. El criterio adicional es el criterio categorial o categórico. Y allí hablamos en términos dicotómicos, en algunas palabras que se pueden llegar a confundir. Ustedes las ven allí. Tendríamos lo implícito versus lo explícito. Listo, serían como los dos principales elementos. También se le llama declarativo y no declarativo. Es decir, lo explícito es lo declarativo, lo no declarativo es lo implícito. Entonces, pues para que tengan ahí como esos referentes. Pero también se le conoce como consciente e inconsciente. Entonces, vuelve. Lo que es explícito sería lo mismo que declarativo y lo mismo que consciente. Y por el otro lado, pues implícito equivaldría a no declarativo y a inconsciente. No estamos hablando del inconsciente psicoanalítico, ¿cierto? Como esa figura, no. Estamos hablando de un procesamiento del cual no estamos conscientes. Ese procesamiento inconsciente, eso pues la evidencia es muy sólida, pues no crean pues que eso es una postura y ya, sino que también se aborda de esta manera. Entonces tendríamos como una taxonomía para hablar de la memoria basados entonces en un criterio temporal, dependiendo del momento, del tiempo en que se almacena la información, pero que está muy debatido. Y tendríamos una clasificación que sería pues la principal que ustedes ven allí, que es más de tipo categorial, que nos va a hablar en términos de lo explícito y lo implícito. ¿Listo? Entonces ahí vamos a empezar. Entonces una taxonomía
bastante aceptada, de hecho es bastante común encontrar esta división y es bueno que ustedes la tengan clara. Entonces vamos a empezar a mirar pues como poco a poco. Y vamos a mirar sobre todo que para la memoria y el aprendizaje requerimos todo el sistema nervioso. Esto no es como el hipocampo y ya, no. O sea, el hipocampo es fundamental. Y ya vemos que el tálamo, pues incluso yo diría, el tálamo, cuando uno empieza a mirar, el tálamo es como lo más importante. O sea, usted sin tálamo no tiene nada. El tálamo, pues ya ustedes vieron que por ahí se tramita todo, toda la percepción, toda la audición. Mejor dicho, en los núcleos del tálamo ocurre todo ese montón de cosas, o se subdivide, es como si fuera una terminal o un centro, un hub, pues así como los aviones, como esa gran terminal que llega todo y distribuye todo de una forma muy organizada. Pero pues obviamente hay un montón de elementos allí, hay redes neuronales completas. Cuando entramos a mirar los mecanismos para hablar pues, del aprendizaje y la memoria, recuerden que diferenciaríamos un poquito el aprendizaje como un producto y la memoria como aquello que nos permite aprender algo. Entonces también cuando ustedes escuchen, cuando dicen, es que el aprendizaje no puede ser memorístico, ahí yo siempre he tenido muchos problemas con la gente que habla así, porque uno dice, bueno, es que, ¿cómo así? O sea, explícame cómo uno puede aprender sin memoria. O sea, y hay gente que dice eso, es que no memorice. Y digo, ¿cómo que no memorice? Pues es que si yo no memorizo no tengo nada. Pues imagínense, si yo no tuviera memoria, ¿qué estaría diciéndoles a ustedes? Y si ustedes no tuvieran memoria, a duras penas podrían responder un examen, una pregunta. Es decir, ni siquiera tendría sentido que ustedes vinieran a una clase. Pues ¿para qué? ¿Cierto? Si no hubiera memoria, pues no hay nada, ¿cierto? No hay absolutamente nada. Entonces, cuando dicen pues eso, creo que son palabras muy ligeras que también son populares, pero que no tienen sentido científicamente hablando. Entonces, casi que uno dice, venga, ¿qué quiere decir exactamente con eso? Pero si ustedes notan, en la universidad, bueno, seguramente no, pues porque pues no han venido mucho tampoco, pero apenas están regresando a la universidad, pero vayan y miren cómo estudian, pues vayan y miren primero cómo se llena la universidad. Entonces van a ustedes ver que se llena de estudiantes de medicina. Y a diferencia de las reuniones de los estudiantes de psicología e ingeniería, por ejemplo, los de ingeniería no mandan cartas, los de psicología echando lora, chisme. Y los de medicina son los de estudiando. Todo el día estudiando. Llegan a las 6 de la mañana a estudiar. Obviamente pecharla, pero pues digamos que a mí me toca padecerlos en el quinto piso, porque uno sí los escucha repasando. Y ellos van repitiendo una y otra vez, encontrando las claves, encontrando las pistas para lograr aprender más. Y de hecho, pues de hecho son muy buenos estudiantes. En las pruebas de Saber Prom, las que llamaban antes ECAES, en las pruebas de Saber Prom, ellos son los que mejor les va a ir a la universidad, en las competencias genéricas, también en lo otro. Pues a nosotros nos va bien, pero realmente es muy diferente. Porque, pues, y yo les decía la otra vez, hagan grupos de estudio. O sea, las cosas, repasen simplemente. O sea, no tiene que decir, es que no me acuerdo de acá, no, repasen todo. Reúnanse, pues puede ser virtual, obviamente, o organicen encuentros, pues para eso también en la universidad, y con eso se ayuda mucho. De hecho, las mesas del otro bloque, el bloque 1, ustedes pueden traer marcadores borrables, porque las pueden rayar, y obviamente pues borrar también. Son mesas pues como tipo tablero. Entonces son bastante, pues no todas, pero las que son blancas sí son tipo tablero. Y pues, y ustedes los ven a ellos, entonces cualquier tema, se sientan, empiezan a rayar y hacen el estudio ahí. ¿Qué están haciendo? Generar procesos de aprendizaje, tanto implícitos como explícitos. Lo de la clase, o sea, este espacio es un espacio de memoria de aprendizaje explícito. Esto es explícito. El momento de práctica es un momento que tiende a ser implícito.
que es más un tipo de memoria de aprendizaje que se llama procedimental. ¿Listo? Que es de tipo procedimental y que lo ven en toda la mitad, en toda la mitad del mapa, ustedes ven ese tipo de proceso. ¿Esto de dónde surge? De un señor, Donald Hebb, es un psicólogo de origen canadiense que muy fuerte pues, en el tema de neurociencia y que fue el que demostró el principio de Hebb. El principio de Hebb, H-E-B-B, Hebb, Donald Hebb, es un principio bastante importante en las neurociencias en general. Recuerden que él era pues es psicólogo. Y Hebb, entonces, lo que dice es que la relación, o sea, hay relación entre una neurona presináptica y postsináptica, ¿cierto? Entre dos neuronas, que sería el logo de arriba. Eso sería el esquema de arriba. Y ustedes ven ahí un potencial excitatorio presináptico. Ese PEP que ustedes ven ahí se llama potencial excitatorio, perdón, postsináptico. ¿Qué quiere decir eso? Pues incluso ustedes ven ahí una PA. PA es potencial de acción. Recuerden en psicobiología, cuando ustedes vieron esto, que la neurona genera electricidad, esa electricidad lo entendemos como un potencial de acción, y entre las neuronas se establece eso. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa? Es que lo que encontró Hebb es que si usted vincula una neurona adicional, ese potencial de acción va a estar más potenciado, valga la redundancia, va a ser más potente, ¿cierto? Va a ser mucho mejor. ¿Por qué? Pues porque va, pues, bueno, él no tanto explicó por qué, describió que eso era lo que ocurría, pero sí se pilló que eso que estaba ocurriendo ahí era lo que generaba el aprendizaje. Entonces, él a eso le empieza a llamar como unas suertes de asambleas neuronales, como enjambres neuronales, y menciona que es en esa medida en que se está conectando, se genera pues, efectivamente todo ese proceso. Es decir, a partir de esta interacción, no entre una neurona y otra, sino entre muchas neuronas, es que se genera todo el proceso de aprendizaje y que eso permanece. El hecho de que permanezca, ya lo que nos va mostrando es que se generaría lo que serían los recuerdos y demás. Entonces, cuando hay mucha estimulación de las neuronas, comienza a generarse mayor conectividad entre las mismas y comienzan a establecerse esas asambleas neuronales. Entonces, la clave acá es la repetición de los estímulos, la exposición constante a los estímulos, comienza a asegurar que a usted le quede eso, es decir, que lo haya aprendido. Recuerden que finalmente, pues cuando uno habla de aprendizaje, se está refiriendo mucho a los procesos vinculados a un cambio en el sistema, ¿cierto? Decir que uno aprende, es decir, que está haciendo un cambio en el sistema cognitivo, en el sistema neuronal. Entonces, eso es aprender. ¿Listo? Porque se ha adquirido algo y se hace un cambio allí. Si se adquiere algo y no se cambia, pues no se aprende, ¿cierto? Entonces, no pasa sin pena ni gloria. Es decir, si no hay memoria, pues no hay cambio. ¿Listo? Desde esta perspectiva de Hebb, entonces se entendería como el proceso más global. Sin embargo, cuando empezamos a mirar pues, todos los temas de lo implícito y lo explícito, entonces vamos a mirar pues, como paso a paso. ¿Listo? Entonces vamos a mirar en primer lugar los primeros tipos de aprendizaje que son los más sencillos, que son estos de la derecha, los de habituación y sensibilización. Esto seguramente ustedes ya lo vieron un poquito en conductual, tanto esto como el condicionamiento, y por eso es que las teorías las teorías conductistas son teorías de aprendizaje. O sea, en principio, para lo que sirven mucho es para entender el proceso de aprendizaje. El conductismo es muy fuerte en eso, no crean que eso está rebatido, de hecho,
hay una perspectiva que llaman neoconductismo. ¿Listo? Se llama neoconductismo, para que lo tengan ahí pues como muy presente. Entonces, se me enloqueció este computador para los otros. Ya. Entonces, vamos a mirar estos primeros mecanismos, que son los mecanismos más sencillos de todos, que serían los mecanismos de habituación y sensibilización. Esos mecanismos de habituación y sensibilización son mecanismos universales. Es decir, es la manera en la que entendemos que se da el aprendizaje en todas las especies. ¿Listo? O sea, cuando estamos centrados en la habituación y la sensibilización, de hecho, ni siquiera tenemos que pensar en el sistema nervioso central. Puede ser por las vías reflejas, ¿cierto? Pueden ser por mecanismos mucho más sencillos. Y de hecho, parte de estos estudios fueron descubiertos, fueron desarrollados, las investigaciones, por un neurocientífico impresionante. De hecho, yo cuando estudié la primera parte de psicobiología, lo estudié con los textos de este señor, un premio Nobel, Eric Kandel, con K. De hecho, hay un libro muy bueno. Lo que pasa es que pues, yo no se los traje, pues no me los pongo como guía porque pues, hay unos más recientes. Pero ese era el libro alrededor del año 2000, que era pues el principal, se llama Neurociencia y Conducta, por si lo quieren pues mirar. Un libro muy bueno de Eric Kandel, pero pues obviamente es un poquito más viejo. Él le dieron el premio Nobel de Fisiología y Medicina. Él le dieron el premio Nobel de Fisiología por establecer que efectivamente las redes neuronales cambian según estímulos externos. Eso, ustedes dirán, ve, eso es como tan bobo. No, realmente es muy potente porque había unas ideas y es que básicamente la cosa era como desde dentro hacia afuera. Entonces lo que mostró Kandel también es que, mira, es que mire cómo funciona el aprendizaje. Es que de estímulos externos su sistema cambia, su conectividad va a cambiar. Todo, y eso es lo que llamamos aprendizaje. Incluso, pues, muy importante porque mucho de lo que se conoce de aprendizaje es fisiológico. Si ustedes incluso, si nos vamos a ir al tema de condicionamiento con Pavlov, recuerden a Pavlov, era fisiólogo también. Y nos vamos a la psicología de Wilhelm Wundt, él era fisiólogo. Entonces, por eso yo insisto mucho en que busquemos entender muy bien la fisiología, porque es que por ahí hay muchos asuntos importantísimos en psicología. Obviamente la psicología pues es una ultra especialización de la fisiología, pero tengamos eso claro, para que no pensemos que es que la psicología es una especialización de la sociología, ni del trabajo social, sino que eso tiene un desarrollo científico muy sólido y con personas muy potentes. El premio Eric Kandel sí fue como en el 2000, acá pues sí me voy a ayudar realmente de... Ah, esto qué pasó. Premio Nobel en el año 2000. Y efectivamente, pues ustedes ven, conocido por la fisiología de la memoria. Entonces, cuando ustedes miran a este señor, de hecho, pues hay muchas conferencias de él, tiene muchos estudios. Mírenlo ahí. Tiene 91 años. Esto se me lo queda mucho. Bueno, pero pues como les decía, él comenzó a abordar mucho todos los mecanismos de aprendizaje básicos. En este caso, entonces lo que empezamos a ver con la habituación y la sensibilización es que son mecanismos a nivel de vías reflejas, a nivel de neuronas directamente, ¿cierto? Que no necesariamente pasa por una corteza cerebral. Y esos estudios los hizo con esta babosa, con este animal que se llama la Aplysia californica. Es un caracol marino muy grande
y funcionan, pues lo utilizaron mucho porque las neuronas son gigantes, pues comparado al humano, pues se logra ver mucho más fácil. Es decir, no necesitamos esos supermicroscopios, pues tampoco es que lo veamos a simple vista, pero pues no se requiere tanto avance tecnológico para poder visualizar, entonces se ayudó pues como a mirar bien. Entonces, ustedes ven allí a la derecha como la anatomía de la plicia por debajo, y es que pues en general la plicia pues tiene unas guías en la que tiene pues como pues tiene la respiración, se abre el sifón para sacar agua y demás, y eso es el mecanismo natural, es el mecanismo reflejo. O sea, se estimula el sifón y entonces se abren las branquias para poder pues, generar la respiración y demás. Son vías normales, ¿cierto? Es como si te pegan, entonces vos te mueves, pues, ¿cierto? Vos te mueves algo, ¿cierto? Simplemente como por reflejo. O apretas algo, pues, por ejemplo, en los bebés y todo eso. Pero lo que comenzaron a hacer en el laboratorio de Candel fue hacer experimentos con eso, mirando cómo se modificaban esas respuestas y qué era lo que ocurría a nivel neuronal. Entonces comenzaron a analizar pues tanto el mecanismo de habituación y el mecanismo de sensibilización. ¿Qué es habituación y qué es sensibilización? ¿Qué es? Los que están acá en la clase. La habitación es cuando hay un estímulo que no te lleva un tiempo. Ajá. Las personas que están en el exterior se van acostumbrando a él. Pues, bueno, por acá pues más o menos se va en el camino. La habituación es la reducción de la magnitud de la respuesta frente a un mismo estímulo. Es decir, cuando hablamos de que nos habituamos, quiere decir que al principio tenemos una respuesta específica frente a un estímulo. Como nos acostumbramos, pues ya no nos genera una emoción hacer. Exacto. Cuando decimos nos acostumbramos, está bien por el momento, pero ya, como ustedes están estudiando para ser psicólogos, psicólogas, no podemos decir que nos acostumbramos, sino que nos habituamos. Porque es que acostumbrar quiere decir de costumbres, y esto no son costumbres, ¿cierto? O sea, cuando hablamos de habituación, nos estamos centrando muy fuerte en ya mecanismos mucho más básicos, ¿cierto? Entonces, básicamente es que cuando hay habituación es porque la respuesta que tenemos frente a algo va disminuyendo así el estímulo sea el mismo. ¿Listo? Así el estímulo sea el mismo. Entonces, al principio reaccionábamos de una manera fuerte y ya luego fuimos bajando, listo, nuestra respuesta. Esa es la habituación. Eso ocurre con muchas cosas. O sea, en general, todos tenemos aprendizaje por habituación. Todos tenemos aprendizaje por habituación. ¿A qué es que no nos damos cuenta? Efectivamente, por eso está como aprendizaje implícito. Pues como memoria de aprendizaje implícito, porque no nos damos cuenta de eso. Y de hecho, pues son mecanismos muy básicos y probablemente, nada, pues un estímulo nuevo, usted reacciona de una manera y ya lo vuelven a ver y ya. Pero hay forma de que uno siga viéndonos mejor, pues no habituarse, sino que siempre, es que no va la palabra, que siempre siga sintiendo lo mismo al estar fuera de afrontarlas, no hay forma de mantener siempre el mismo, pues, la misma respuesta. Y ahí es donde está lo interesante, por eso es como parte de la evidencia adicional, es que cambiamos. ¿De qué manera? No lo hacemos. Y eso es un caso pues triste. Una demencia. Una demencia, recuerden que las demencias son un tipo de trastornos. La más popular es el Alzheimer. El Alzheimer, entonces, pues es un caso particular en el que las personas, por no tener memoria, la respuesta sí puede ser la misma, siempre. ¿Listo? Esos casos sí, pero ¿qué es lo que pasa? Pues hay deterioro neuronal, ¿cierto? Es un deterioro masivo. Pero pues esos serían los casos en donde
Habría eso, pero realmente, incluso, como estos mecanismos son más básicos, o sea, la habituación y la sensibilización son más básicos, incluso logran resistir una demencia. O sea, ya es como la fase más avanzada donde eso no se da. Y eso ocurre mucho, o sea, el aprendizaje implícito, o más bien, el Alzheimer ataca mucho primero en lo explícito, lo declarativo. Lo implícito se demora en llegar como el daño, lo cual pues también le muestra a uno que es muy importante desarrollar aprendizajes implícitos. Pero para poder llegar a eso nosotros lo que hemos hecho es que hacemos tránsitos, o sea, pasamos de lo explícito a lo implícito. Y hay cosas que nunca las hacemos explícitas. Hay asuntos que hemos aprendido que siempre son implícitos. Y vamos a irlo mirando. Pero entonces esa es la habituación. La habituación se explica con el esquema B, el de la derecha, el esquema B. Yo voy a retirar esta. Ay, meter esta lentitud de este computador. Voy a poner como un poquito más grande, como para los de acá. Recuerden que en las casas simplemente le dan el scroll del mouse y con control y lo pueden acercar. Entonces, tendríamos acá pues como este sistema. Están escribiendo acá en la universidad, que estoy acá, que estoy en la universidad en casa. Recuerden que ustedes me programaron clases a las 8, no me escriban. Entonces, el mecanismo B es el que les decía pues, que se encontró con la aplicia. Entonces, frente a una estimulación del sifón, se contrae las branquias. ¿Listo? Ese es como el mecanismo normal, común y corriente. Entonces, internamente, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, se estimula la neurona sensorial y frente a ello, entonces, se activa la neurona motora. ¿Listo? Que eso, pues, incluso pues, en la parte básica ya lo habíamos visto, funciona siempre. Cuando hay habituación, lo que ocurre, entonces, es que o sea, lo que empieza a ocurrir es que aparece una interneurona que lo que muestra es que eso ya ha pasado. Entonces se estimula, ¿cierto? Se estimula el sifón y ya la branquia no se contrae necesariamente. Entonces ya no se contrae. ¿Por qué? Porque se ha generado un mecanismo de habituación. ¿Listo? El mecanismo adicional, el segundo tipo de aprendizajes que son de vías reflejas, es el de sensibilización. ¿Qué es la sensibilización? De una vez les doy una pista, es lo contrario a la habituación. Nosotros estuvo mezclando cada vez más con llegando a causar un misterio. Que es algo que cada vez uno que recibe lo que estamos haciendo, uno se cansa de lo que pasa. ¿Se cansa? No, no tanto que se canse. Le deja de gustar. No, el gusto es una cosa emocional que nada que ver con esto. Le deja de... Desde el inicio, es que desde el inicio no le... Entonces, muy bien. La sensibilización es, como digo lo contrario, es que la respuesta aumenta con el mismo tipo de estímulo. ¿Y de qué depende? Que se dé la habituación o la sensibilización. No, depende de los estímulos. Y depende, obviamente hay otras cosas adicionales, pero pues vamos a mirar los otros tipos de asuntos. Con la aplicia, que es un animal mucho más básico que nosotros, más sencillo. Con la aplicia lo que ocurre es el mecanismo C, lo que está acá abajo, ¿cierto? Lo C es el esquema de la sensibilización. ¿Qué es lo que pasa? Es que ya, o sea, se genera una respuesta. O sea, la respuesta sigue, el estímulo de la respuesta, eso es básico. Y lo que pasa es que ante la estimulación,
A ver. Fíjense primero en el esquema de arriba, ¿cierto? Entonces, está la respuesta del sifón, ¿cierto? El sifón normalito genera una contracción de la branquia, ¿cierto? Se mueve allí. Abajo, entonces, se habla de una estimulación de la cola, por ejemplo, y con esa misma estimulación se contraen las branquias. ¿Por qué ocurre eso? Porque el mecanismo inicial de estímulo y respuesta ya se ha generado. Entonces, se genera un aprendizaje de la respuesta y ya luego, sin necesidad de existir una estimulación en la misma parte, como en el sifón, sino una estimulación, por ejemplo, de la cola, la respuesta igual se da, ¿cierto? Y aún así, con un estímulo menor, la respuesta se sigue dando. Eso, por ejemplo, pasa mucho en las respuestas de miedo. ¿Listo? Nuestras respuestas de miedo. Aunque es un poco más de condicionamiento que habituación y sensibilización, voy a dar el ejemplo un poquito para que lo entendamos. Y es que nuestra respuesta, voy a poner los ejemplos con los de los hinchas de Nacional, porque, digamos, la primera vez sabes que el que tiene la camiseta del Nacional te atracó, ¿cierto? Entonces te dio miedo, normal, está ahí normal, ¿cierto? Hincha Nacional que te atraca, te da miedo, eso no tiene problema. Digamos que puede que no tenga la camisa, pero sabemos que es hincha Nacional, no mentira. Entonces, ya había que necesitar la bueno, entonces, eso es el mecanismo, ¿listo? El mecanismo básico, normalito. La siguiente vez, no necesitas que te atraquen para que te dé miedo. sí. ¿Cierto? Más o menos así funciona la sensibilización. O sea, tu respuesta se dio, pero el estímulo no está. Por eso el estímulo es mínimo. ¿Listo? El estímulo es mínimo, pues porque ya no está la misma situación. Obviamente ustedes dirán, es que eso es un sesgo, no sé qué. Pues a ver, es que, claro, aprendiste. O sea, el aprendizaje es eso, el aprendizaje te ahorra respuestas para que no tengas que pasar por toda la experiencia completa. Listo, pues ustedes acá se supone que están aprendiendo de neurociencia de los procesos de memoria. ¿Para qué? Pues para que luego a ustedes no les toque volver a ver una clase, volver a leer un libro. O sea, uno se ahorra, o sea, la primera vez pues hay que verlo, pero luego uno se va ahorrando y dice, bueno, esto es esto es aquello. Eso es un ahorro, eso es muy importante tenerlo. Si no, estaríamos viviendo todo el tiempo lo mismo y pues sería bastante inútil. Entonces, sería pues como por ese lado. Esos son los mecanismos de habituación y sensibilización, que son básicos, muy básicos y que se generan básicamente por vías reflejas. ¿Listo? Es decir, usted incluso puede generar habituación y sensibilización con su mano. Lo pueden hacer tranquilamente, lo que pasa es que no lo hagan pues como muy fuerte. O ensayen pues con una lombriz. Yo chiquitico ensayaba con sapitos, yo me encontraba ranitas, un sapo no, con ranas, y miraba pues cómo respondía, pues obviamente pues uno como niño curioso. Pero pues, por ejemplo, una agujita o algo, un punzón, empiece usted a mirar en qué momento logra habituación a ese estímulo. ¿Cierto? Porque es que la primera vez que vos te pones algo, vos lo sentís. Haga lo mismo, con la misma intensidad, y se va a dar cuenta que usted se va a habituar. Incluso, solamente apriétese, la primera vez que usted lo siente, mantenga ahí el mismo estímulo, ya usted no se da cuenta que está ahí, se habituó. Generar sensibilización es más difícil, porque tiene que ser un estímulo normalmente aversivo. Perdón, normalmente tiene que ser aversivo. Es decir, el estímulo aversivo es un estímulo que tiende a ser dañino. Entonces, pero eso tiene mucho sentido además que exista, porque es que si la primera vez te hizo daño, entonces la sensibilización ayuda a que tengas una respuesta más rápida frente al mismo tipo de estímulo que ya te hizo daño y puedes evitar el daño.
¿cierto? Entonces miren que tiene mucho, pues por eso es tan útil también. Les voy a poner un pequeño video. Sí, sí. Ah, esto está más maluco. A ver. Con el caso de la Aplicia californica. Él abre. Creo que todos los animales del mundo y no como caer cuenta de ese animal tan raro. Lo que pasa es que es muy común en ciertas partes de Norteamérica. Y pues igual... Si quieres vender online, asegúrate de llamar la atención. Un momentico, que Ve a esto está más Wix e-commerce bloqueado. y crea una tienda online profesional. Acá la compañera preguntaba sobre el tema de ese animal, pues dónde lo encontraron. Realmente es que como es un animal tan grande, empezaron a mirar que era muy bueno para ciertos laboratorios. Primero, pues por lo grande, porque se podían ver las neuronas muy fácil. Entonces comenzaron a trabajarlo en estos grandes laboratorios, pues a nivel de fisiología. Pero es como con el estudio con los ratones blancos. O sea, ¿por qué no utilizan las ratas grises por ahí, no los ratones blancos? Porque genéticamente pues tienen condiciones más adecuadas para estudiarlos en laboratorios. Eso es como una de las razones, como que han ido encontrando que hay unos animales que son más aptos para investigar que con otros, porque pues no cambian tanto y se puede mirar muy bien cómo varían con estímulos de laboratorio. De hecho, los ratones blancos que ustedes ven en los experimentos, tipo Pinky Cerebro, de hecho, pues Pinky Cerebro son ratones de laboratorio, o sea, en la serie de Pinky Cerebro, creo que la estrenaron nueva, tiene pues como todo un sentido, y es porque son familias que no tienen enfermedades, son familias de ratones que ya están como sanas completamente, entonces son como genéticamente muy puras. Entonces, cuando hacen el estudio saben que es mejor con estos que con otras especies, porque esas otras especies pueden tener enfermedades raras, pueden tener mutaciones, mientras que estos ya están muy bien. Entonces los resultados no tienen sesgos. Pues todo eso tiene su sentido. Hay gente que dice, es que no deben utilizar animales en laboratorio. Pues ¿qué hacemos entonces? ¿Cierto? Pues vamos al oscurantismo, iglesia violando gente y matando mujeres, ¿cierto? No es que ahorita no lo hagan, sino que cambia, ¿cierto? Voy a mirar el tema del audio. Bueno, yo creo que acá se escucha. Este es un video cortico de la Aplicia californica, ¿listo? Está muy lento. Hoy vamos a rendir un homenaje a Aplicia, un invertebrado marino conocido vulgarmente como liebre de mar. Se preguntarán por qué. ¿Por qué una babosa que vive bajo el mar debe recibir tal honor? Pues bien, aquí donde la ven, ha ayudado a muchos neurocientíficos a conocer con más profundidad nuestro cerebro. Concretamente ha sido utilizada para estudiar el aprendizaje y la memoria en humanos. Al igual que nosotros, la liebre de mar aprende del entorno. Este aprendizaje y los cambios que provoca se pueden detectar a través del estudio de células individualizadas. En Aplicia, conseguir aislarlas es mucho más sencillo que en humanos. El cerebro humano tiene aproximadamente 100.000 millones de neuronas. Aplicia no llega a 20.000. Además, estas son mayores, por lo que facilitan el estudio tanto de las neuronas como de sus relaciones sinápticas. La técnica es sencilla. Se localiza y aísla la neurona. Después se le insertan microelectrodos para darle estímulos externos y así poder trazar el camino seguido por los impulsos nerviosos. Con esta técnica se han llevado a cabo varios experimentos. Estudio 1. El cambio biológico del aprendizaje. Aplicia tiene un instinto de protección que involucra solamente dos tipos de células,
las sensoriales, que detectan el peligro, y las motoras, que hacen que el músculo reaccione. Los científicos han utilizado el sistema de microelectrodos para estudiar este proceso. Un simple chorro de agua hace que contraiga las branquias para evitar que se dañen. Una vez aprende que el chorro no la lastima, deja de contraerlas. Tras su aprendizaje, los científicos han visto que el camino seguido durante la transmisión de la señal ha cambiado. Es decir, que hay un cambio biológico en la sinapsis debido al proceso de habituación. La primera neurona sigue detectando el chorro y no cambia su comportamiento. Pero en la sinapsis la señal se pierde, puesto que la segunda neurona no contrae el músculo, no reacciona. La sinapsis se ha modificado según lo que el animal ha aprendido. El chorro no es dañino. Estudio 2. Proteínas involucradas en la memoria. Para saber qué proteínas están involucradas en la memoria a largo plazo, los científicos han recurrido de nuevo a las neuronas gigantes de Aprisia. Para el experimento han aplicado una serie de descargas eléctricas. Tras las sacudidas, se ha observado que los animales liberan un neurotransmisor conocido como serotonina. Pero los científicos han observado que la serotonina no es la única responsable del aprendizaje duradero. Sorprendentemente, una proteína conocida como factor de crecimiento también está involucrada. Tras bloquear una serie de receptores, los científicos han observado que estas proteínas son tan esenciales para la inducción de la memoria a largo plazo como para el desarrollo del cerebro. Los estudios con Aprisia han aportado nuevos datos sobre la plasticidad de los circuitos cerebrales y los procesos bioquímicos relacionados con la memoria. Ahora se espera que estos hallazgos puedan ayudar a encontrar soluciones para los tratamientos de la pérdida de memoria relacionados con enfermedades neurodegenerativas. Bueno, espero que con esto haya quedado un poquito más claro el tema de la habituación y la sensibilización. Por acá en este esquema, yo veo una cosa. Qué pena. Sé que no se reproduce automáticamente. Entonces, acá se ve en este esquema, ya a nivel neuronal, cómo se da el mecanismo de habituación arriba, en las dos imágenes de arriba, y cómo se da el mecanismo de sensibilización en la parte pues, de abajo. Realmente, pues ustedes ya recuerden pues, que estamos hablando de canales de calcio, canales de potasio, canales de sodio, pues que es lo básico pues, de las neuronas, y lo que ocurre directamente cuando hay sensibilización es que los canales o los receptores en las neuronas motoras no se abren tanto, ¿cierto? Son menos. Entonces, eso es lo que genera la habituación, que sería el esquema de arriba. El esquema de abajo, que es el de la sensibilización, lo que muestra es que se generaría pues una suerte de mecanismo en el que no se requiere, digamos, tanto estímulo para que la respuesta sea efectiva. Este mecanismo de sensibilización es un mecanismo que lograría, o que parece ser un mecanismo básico que evolucionó diferente, pues que generó todos los otros tipos de evolución para el aprendizaje. Entonces, pues porque es de vías reflejas, pero lo que hace es que ya se tenga unas conexiones neuronales que permitan generar respuestas sin necesidad de tanto estímulo. Eso es el principio básico para lo que entendemos como aprender. De hecho, si ustedes lo llevan a la vida normal, a la vida cotidiana, pues van a decir, sí, claro, es que lo que yo hago es que no necesito toda una clase completa para saber estas cosas, o sea, para recordarlas. Porque lo primero, claro, era todo el mecanismo completo, 1 hora, 2 horas, cursos completos, todo el colegio, para, por ejemplo, para escribir, ¿cierto? Para poder escribir bien, entre comillas, y luego de eso,
ya usted no tiene que pasar por todo el colegio para escribir. Entonces, eso es súper importante, que ante un estímulo mínimo pueda generar una respuesta igual de potente. O sea, eso es un mecanismo impresionante que la naturaleza pues, nos ha brindado a todas las especies y nosotros hemos desarrollado más cositas, ¿cierto? La hemos como pulido y demás. Entonces, bueno, esto sería por un lado. ¿Alguna pregunta de la habituación y la sensibilización? Sencillo, listo. Vamos a mirar el condicionamiento. Ustedes tienen un curso completo para eso, ¿cierto? El de conductual. El condicionamiento, pues básicamente ustedes saben que hay dos tipos de condicionamiento, clásico y operante. Clásico, pues ya descubierto y escrito por un fisiólogo muy importante, Pavlov, que ya lo habíamos conversado, ruso. De hecho, recuerden que toda la psicología rusa al principio no era como psicología. La psicología es un término alemán, luego inglés, pues obviamente como muy occidental. En Rusia, pues que habían grandes fisiólogos también, pues como Pavlov, se llamaba reflexología, para que lo tengan ahí como, pues yo sé que ustedes ya ven la historia de la psicología, pero a veces esa línea rusa como que no se aborda mucho, pues porque a veces es mucho tema, pero tiene sentido también pues entenderlo como reflexología, porque también es esas reacciones que se dan allí pues como fuertes. Pero entonces en la línea pues del Pavlov, pues del condicionamiento, estamos hablando de un aprendizaje que es asociativo. Ese aprendizaje asociativo básicamente se refiere a la asociación entre estímulos y respuestas. Ya ustedes saben que el condicionamiento clásico, que incluso pues hay diferentes tipos de condicionamiento clásico, como el que ustedes ven ahí en la pantalla, el condicionamiento de demora, el condicionamiento de huella, que son pues como variaciones y son formatos del condicionamiento, que pues por eso el conductismo no es, o sea, realmente estudiar conductismo es complejo en sí mismo, pues yo no trabajo mucho por esos lados, pero realmente tiene muchas cosas para mirar. Y lo que pasa con estos condicionamientos, con el condicionamiento clásico, recuerden que finalmente el condicionamiento clásico es una modificación de la respuesta a partir de un estímulo adicional, ¿cierto? Un estímulo, recuerden que también pasamos recuerden el experimento del perro, ¿cierto? La salivación, la comida, la campanita. Entonces, lo normal es que el perro cuando vea comida salive, normal, porque va a comer, se va a preparar para comer. Entonces está la campanita, el sonido de la campana, cuando aparece la comida, y resulta que ya la salivación del perro también se da. Es porque ya la salivación o esa respuesta de salivación ha quedado condicionada al estímulo de la campanita. Es decir, el estímulo incondicionado, pues el estímulo original, pues digamos ya ni siquiera necesita aparecer, y entonces hablamos de un estímulo condicionado, pues y una respuesta condicionada. Entonces todo eso, pues que ya ustedes seguramente han tenido pues mucho tiempo para mirarlo, pues o más bien el neutral se volvió condicionado. Ese mecanismo se ha complejizado o aparecen pues como otras estrategias, como este condicionamiento de demora o el delay y el condicionamiento de huella, que es el trace, y es básicamente pues que las respuestas se dan incluso no necesariamente como todo presentado al mismo tiempo, ¿cierto? Se van dando respuestas demoradas, respuestas tempranas, y es en función de esos tipos de condicionamiento. Lo que se ha encontrado es que este tipo de condicionamiento, este tipo de respuesta, está asociadas al cerebelo. Eso, al cerebelo. No a la corteza cerebral, no a las vías reflejas, sino al cerebelo. Recuerden que el cerebelo tiene sus propios lóbulos. De hecho, el cerebelo es una de las estructuras, como que todo el mundo sabe que está allí, pero como que se estudia poco. Y pues nosotros sí lo habíamos visto un poquito en las primeras clases, pero pues involucra mucho los temas de movimiento. Y el condicionamiento, miren que está muy, pues tiene muchos estudios, es a nivel de
respuestas motoras, ¿cierto? No de pensamientos, nada, puras respuestas motoras. Entonces, lo que se ha estudiado es que la activación, cuando hay estrategias de condicionamiento, está muy vinculado a la activación del cerebelo. ¿Listo? Para que lo tengan ahí, pues, como muy claro. Sin embargo, hay otro tipo de condicionamiento, que es el condicionamiento operante o instrumental. Este condicionamiento sí descrito y estudiado por un psicólogo, pues no fisiólogo, sino psicólogo, que es el Skinner, bastante importante, Skinner, Burrus Frederick Skinner, B.F. Skinner, y brillantísimo pues el señor. Él estudiara con palomas, no con ratones. La gente piensa que todo condicionamiento, pues todos los conductistas es con ratones. No, con aves. De hecho, yo recuerdo mucho, en la clase que había antes de pandemia, había un profe que trabajaba con gallinas. Y, por ejemplo, todos los estudiantes tenían que traer gallinas, pues por grupos. Y muy bacano porque las gallinas terminaban discriminando colores, formas y tamaños. Ustedes dirán, bueno, ¿y cómo? Esa era la clase, pues también, ¿cierto? Como que ustedes aprenden a condicionar una gallina. Una pregunta. Una compañera pregunta que si puede venir a clase y ella está confirmada para esta clase, pero que se le presenta un inconveniente en la casa de que se puede venir a la clase de las 10. Sí. Entonces, vemos allí como otra forma, ¿cierto? de condicionamiento. Lo que les decía pues también como con el tema de las gallinas, es porque el laboratorio de Skinner era con palomas, era un piso de palomas, no de ratones, puras palomas. Uno de los profesores que habían acá en la universidad, que fue el que fundó la maestría en Psicología de la Educación, él ya pues se retiró, el doctor Egidio Lopera, él fue estudiante, tuvo clases con Skinner, para los 70s, 80s. De hecho, pues como muy teso. Él incluso alcanzó a ver una clase con Piaget, tocó pues como la parte de su maestría, como la parte final, allá en Suiza, y vio clases pues con los más tesos. Este profesor Lopera, Guido Lopera, ya está pensionado, pero pues montó pues el doctorado en educación de la Antioquia, gente muy tesa. Vio clases con Piaget, con Skinner, y bueno, un teso pues el señor. Hablar con él era genial porque se transmitía a uno, pues, como también, como él sabe tanto, que, pues, era de mucho respeto. Entonces, volviendo al caso de Skinner, o más bien el condicionamiento operante, lo que encontramos acá es que ya se complejizan las respuestas, no es el mismo tipo de condicionamiento, o sea, no explica lo mismo. Por eso es que el condicionamiento operante no reemplaza el condicionamiento clásico. Simplemente otra manera de entender el funcionamiento, ¿cierto? Y es como hacia conductas más complejas que involucran lo que son los refuerzos y los castigos, lo que llamamos las contingencias, ¿cierto? Las contingencias nos hacen referencia a eso. Y hay unos modelos más complejos, hay varios modelos, ¿cierto? Hay varios desarrollos de los modelos de condicionamiento operante. La gente acusa a Skinner de caja negra completa. Realmente pues él sí le dio un lugar al organismo muy importante, y este modelo de caja negra a veces es como un modelo como para los que no entendemos mucho de conductismo, pero pues creo que es muy reduccionista hablar de caja negra, porque pues realmente sí hay muy buen desarrollo ahí, sobre todo haciendo énfasis en el refuerzo y en los castigos, positivo, negativo y demás. Y con todos estos estudios, lo que se ha encontrado en los últimos años es que para esas asociaciones de condicionamiento operante, ya no es el cerebelo el que está implicado, sino que son unas estructuras de los ganglios basales. ¿Recuerdan los ganglios basales? Que los hemos hablado pues ya varias veces, que están a la base, pues también por eso el nombre de la base. Y ahí hablamos sobre todo de estas tres partes que ustedes ven ahí: el núcleo caudado, el globo pálido y el putamen.
Listo, serían estas tres estructuras que estarían implicadas sobre todo en el condicionamiento operante. Listo. Esto pues se ha encontrado ahí, pues como que estas asociaciones se dan gracias a la activación de estas partes en el sistema nervioso central. ¿Listo? Entonces tendríamos ya la parte más básica, ¿cierto? Habituación, sensibilización, condicionamiento clásico, condicionamiento operante. Por eso, pues tampoco quiere decir que es que todo eso compite. No, hay que mirar es que realmente muchos estudios se hacen es con puro condicionamiento. O sea, muchos, y no solamente en conductismo, sino en cognición, pues en ciencias cognitivas, psicología social, un montón de cosas se hacen es a partir de condicionamiento operante. No tanto el clásico, pero también entonces se logra hacer. ¿Listo? Tenemos el tercer tipo de aprendizaje, que es el priming. Priming también se le conoce como primado. ¿Listo? Como primado. Primado viene de la palabra prime, que es primero, pero que significa lo primero. Entonces, cuando algo ha primado, que seguramente ustedes lo habrán escuchado en algún momento, es porque está de primero, es porque está ahí como acaparando la información. El primado tiene una situación, el prime, en inglés, es que ese término de primado es como una traducción muy rara. Entonces se utiliza mucho en inglés priming, ¿cierto? Priming, que ustedes ven ahí pues como lo ponen en cursivas, pero pues que tiene ese sentido de que está vinculado a esas características. Entonces el prime es un aprendizaje implícito que facilita procesar información que se haya expuesto anteriormente. ¿Qué quiere decir eso? Y con el priming es que si usted le presenta una información inicial, ¿cierto? Una información previa, usted ya tiene la información para que todo lo que venga después va a estar relacionado con ese primer elemento. Entonces, pues y de hecho pues se ha encontrado, hay muchas tareas, hay una tarea que se llama la tarea de Gollins. Esa tarea de Gollins es esta que ustedes van a ver acá. Esa tarea de Gollins, lo que, digamos, a lo que va es a demostrar que usted es capaz de generar reconocimientos complejos sin necesidad de tener todo el estímulo completo, sin necesidad de tener toda la información disponible. Mientras tanto, haya un priming, haya un efecto de priming. Entonces, el ejercicio se hace, entonces, mostrando, pues, como las imágenes completas que ustedes ven allí, y les voy a mostrar, por ejemplo, pues que acá está un poquito borroso, pero observen, por ejemplo, este de acá, a la derecha, y aunque no es una bicicleta, se ven que le faltan partes, pero usted no puede dejar de ver la bicicleta. O sea, ya les generé ese efecto de prime. No se llama condicionamiento, ¿cierto? Yo no les he condicionado realmente, porque yo no les puse un estímulo adicional, no. Pues realmente les puse un solo estímulo. Hizo un solo estímulo. Entonces, a veces uno puede decir condicionar, pero no es que estén condicionadas. Están si vamos a poner un término, están primados, ¿cierto? Pues han aprendido. Y la evidencia de eso que han aprendido es porque efectivamente, incluso con menos estímulo, entonces, con menos información, ustedes saben que ahí puede haber cualquier otra cosa. Pero ¿qué hay a la izquierda? ¿La imagen de la izquierda cuál es? No, el de camello. La de la derecha, la bicicleta. ¿Por qué dicen esas respuestas? Porque ya tienen el prime. O sea, ya aprendieron. ¿Y la respuesta es correcta? Sí, la respuesta es correcta. O sea, si usted la llena, usted ve que realmente es que se le quitaron partes. O sea, hay muy poquito.
pero es la misma información que está acá. Pues, o la respuesta es esa. Eso es aprender. También, es implícito. Ustedes realmente no, yo no les diga, acá hay tal cosa, no, ustedes vieron la bicicleta. De hecho, lo que se piensa es que así funciona la publicidad. O sea, usted ¿por qué compra ciertas cosas en vez de otras? O sea, ¿usted por qué compra en la tienda X marcas en vez de otras? O sea, finalmente usted, es que son mejor que otro. Bueno, ojo, si usted las desconoce, pues pensemos en un producto pues, que usted no haya probado. Usted va y compra, que ya vio. Usted va y compra el que te dieron en la publicidad. O sea, la publicidad genera efecto de Prime. Es claro, ya, tú vas a comprar aquellas cosas que ya has visto. Hay otros fenómenos adicionales que también pueden ser de condicionamiento, eso es claro, pero casi siempre la publicidad funciona a nivel de Prime. Incluso, pues la publicidad de la televisión y eso, pero pues solamente piensen ustedes cuando salgan de acá, qué es lo que hay, qué es lo que están viendo. Entonces, ustedes ven un carro con X publicidad, van y miran otra cosa, entran a un supermercado y empiezan a ver ciertas cosas, ¿cierto? Como esto vale tanto, pero entonces te lo ponen con X marca. También, ¿qué hay de primero? Entonces, eso no es gratuito. Si te lo ponen, si los productos se los ponen abajo, te los ponen a tu altura, eso es un Prime también, porque ¿qué vas a ver de primero? ¿Cierto? Pues lo que tengas en el rango ahí, pues ¿quién se va a poner como a mirar para el piso? Pues la mamá, pues que después de tanto tiempo, pues ya lo que hacen es que van mirando qué es lo más barato, o si tienen un producto clásico, pues un producto que ya les gusta mucho, pues eso también es importante porque lo vamos a buscar. Eso también es un Prime. Realmente eso lo que... Y básicamente es que lo que uno ya tiene, no se va quedando con eso. Uno casi no cambia, pero eso está bien, pues porque cambiaste al principio. O sea, eso es algo que aprendiste desde chiquito. ¿Cierto? Que es que de pequeñito te gustaban las paletas Drácula. Vean, pueden salir las paletas Frankenstein y vas a comprar las paletas Drácula. Porque es parte como de lo que hay ahorita, pues, ¿cierto? Y tiene todo ese efecto anterior. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Qué áreas están implicadas ahí? Toda la corteza cerebral. ¿Listo? Toda la corteza cerebral. Realmente no es que hay un área para el priming, depende mucho del tipo de contenido. Y tendríamos el último tipo de aprendizaje en memoria implícito, que es el procedimental. El procedimental, obviamente, tiene un alto componente motor. ¿Listo? Un alto componente motor. Ese alto componente motor, lo que implica o a lo que se refiere, esta memoria procedimental es a cómo se hacen las cosas. ¿Listo? Cómo se hacen las cosas. A eso se refiere el aprendizaje procedimental. ¿Listo? El aprendizaje procedimental es cómo se hacen las cosas. Entonces, por ejemplo, montar en una bicicleta. Eso es como un aprendizaje procedimental. Es decir, uno lo puede explicar. Yo les puedo decir a ustedes, para montar bicicleta, usted pone el pie izquierdo en el pedal izquierdo, el pie derecho en el pedal derecho, se sienta en la silla, toma el manubrio con las manos y pedalea. Y claro, hágale. Cayó. Es decir, es algo pues que sí, pues así es, ¿cierto? Así es. Pero hay un montón de cosas, un montón de variables que hacen que lo tengas que aprender haciéndolo. Haciéndolo. Realmente es muy diferente. En cambio, si yo les pregunto, ¿qué estructuras están relacionadas con la habituación y la sensibilización? Pues ustedes miran, pues, miren lo frágil de la memoria. Aunque se lo dije ahorita, pues, se perdió.
Por eso yo les decía la otra vez que hagan mínimo tres ejercicios, antes de clase, durante clase y después de clase. Pues por lo mismo. Pero eso, por ejemplo, ustedes solamente pues es de repasarlo. O sea, a ustedes no les toca hacer algo ahí. O sea, no tienen que ir a buscar una Aplysia californica, hacer el experimento. Pues no lo tienen que hacer. Ya ustedes saben eso. Pero con la bicicleta. Vamos a cobrar un tiro libre en fútbol. Le debes dar con el empeine en la parte de abajo de la pelota y entra. Sí, cae uno. ¿Cierto? Pues no, eso no funciona así. Y con un montón de cosas. ¿Cierto? Como vea, digamos, listo, no un gol. Posiciona la defensa. Posiciona la defensa. O sea, pues no es como, dale sacar. Tiene que mantener la postura, tiene que organizarse, tiene que saber cómo llega el balón. O sea, no necesariamente todo es patear el balón. Pues sobre todo, pues, digamos, por eso es que los equipos de fútbol serios, pues no como los de Colombia, sino como tienen departamentos de neurociencia. Acá tienen coach y programadores neurolingüísticos y mucho, los que más tienen. Algunos psicólogos, pues, eso sí es verdad. El Nacional, por ejemplo, tiene psicólogos, tiene un grupo de psicología, Medellín también, porque son equipos grandes. Hay clubes también, pues como el Envigado, pues que tiene divisiones inferiores fuertes, pues que saben que tienen que hacerlo. Pero pues no es que tengan 10 psicólogos. Pues, y normalmente pues son formaciones muy diferentes. Pero no solamente pues para el tema del fútbol, para los deportes en general, estamos hablando de aprendizaje procedimental. ¿Listo? Procedimental. Y para asuntos de actividad física ocurre mucho. No solamente ahí, en la vida diaria necesitamos muchos procedimientos. Por ejemplo, uno cómo se pone un zapato. Y ya. Ajá. Por ejemplo, ustedes ven cuando uno aprende a amarrarse los cordones. O sea, se demoran años para lograr eso. Yo, por ejemplo, uso zapatos sin cordones, que me aburren amarrar. No se amarra, claro, por eso le ven tan bonitos. Bueno, en todo caso, son asuntos de detalles, ¿cierto? Son asuntos de movimientos muy precisos y que involucran, pues, espacialidad y, pues, ustedes lo ven para muchas cosas. Realmente, solamente vestirse completamente. O sea, cuando uno se pone a mirar, eso es muy complejo. O sea, eso es muy complicado. O sea, uno lo hace diario, le da lo mismo, lo hace rápido, lo hace en 2, 3 minutos. La mujer es un poquito más a veces, pero es complejo. O sea, cuando ustedes empiezan a analizar, es muy complejo lograr toda esa articulación. ¿Cierto? Incluso, pues, listo, las mujeres, pues ya últimamente no usan tanto brasieres, pero digamos, solamente ponerse los brasieres. Qué cosa tan enredada, sinceramente, sí, como súper enredado. Entonces eso, luego la camisa, luego que no sé qué, luego, o sea, un montón de detalles. Y dice, bueno, ¿y cómo se hace? No, eso, encuentran técnicas, incluso, como tal, cualquier cosa. Y hay un montón de asuntos adicionales de limpieza e higiene que son procedimentales. Son procedimentales. Entonces, ¿qué es lo que empieza a estar ahí relacionado? Obviamente, hay algo muy interesante y es que les puede parecer obvio, pero mientras más se practique, más se aprende. Se llama la ley de la práctica. Es fundamental hacerlo. Entonces, es a veces un poco absurdo cuando algunos entrenadores dicen, no, hoy no vamos a entrenar, vamos a hacer no sé qué. Venga, es que la ley de la práctica es lo que dice que entrene eso puntualmente, apréndalo. Entonces, si ustedes ven un club fuerte, grande, se van a dar cuenta, exacto, Bayern Múnich, Barcelona, Real Madrid, ¿cierto? Equipos grandes de verdad. Entonces, se van a dar cuenta que cada cosita la entrenan días completos, semanas completas. Y la repiten. O sea, la repiten una y otra vez. ¿Ustedes creen que no sé, un arquero bueno,
O Black, por ejemplo. Ya, él sabe mucho, se sentó. No, cada entrenamiento le pone a hacer lo mismo. Vaya para la derecha, vaya para la izquierda, si les falta, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Todas esas cosas que tienen que ver con la ley de la práctica, entonces están vinculadas con estas áreas procedimentales. Y acá hay unas conexiones muy interesantes que están implicadas acá y que son unas conexiones entre la corteza y el cerebelo. O sea, cuando hablamos de estos asuntos de tipo más procedimental, sí estamos ante una asociación del cerebelo. Ustedes recuerdan el cerebelo, pues los temas de movimiento, coordinación y demás, pero realmente también se tiene en cuenta pues como zonas de la corteza estriada. Recuerden que ahí abordábamos la otra vez mucho la corteza estriada y la extraestriada, que corresponden a cuáles áreas. Lo vimos en percepción visual. Corteza estriada. En el cerebelo, ¿no? No, cerebelo ya no. No sé. Pues de pronto después de las 12 del día, de acuerdo, pero a esta hora. En la tarde tiende a ser peor el proceso de aprendizaje. Entonces, Hay momentos claves. No tiene fases. Bueno, ¿cuál fue lo que dije? Corteza estriada. no sé. No, es que. Está cerquita al cerebelo. Sí, eso. La mitad, cerca de la mitad. No. ¿Alguien en Teams? Núcleo geniculado lateral, No. que de este se va a la corteza estriada. Por eso, pues la corteza estriada, ¿dónde está? El cerebro. Sí, pero... No, ya, está así, buena. Occipital, ¿Ah? lóbulo occipital. Sí, sí. De hecho, corresponde al área visual primaria. ¿Listo? Recuerden que veíamos, yo les dije, hay varios nombres, ¿cierto? El área V1, área visual primaria, corteza estriada. Son como formas pues, que le han venido dando. Entonces, lo que ocurre con este aprendizaje procedimental es que está vinculado en esta interacción, ¿listo? En esta interacción entre una cosa y la otra. Preguntas hasta acá. ¿Cómo? El área visual primaria, lóbulos occipitales. Por eso les dije que estaba cerquita del cerebelo. No, ya, por eso supimos dónde. Ahora eso no me acuerdo apenas. Bueno, pero entonces ya van viendo. O sea, yo sé que si hubieran leído antes, hubieran recordado eso. Pues, Porque ya lo hubieran adquirido, entonces ya como, tal cosa. Pero por eso les insisto mucho. Ustedes creen que uno les dice es como por decir, porque tienen ya un sistema rígido de aprendizaje mediocre, normalmente desde los colegios. Y entonces por eso les insisto mucho. Lean los documentos antes de, obviamente en la clase pongan atención y repasen en grupos como qué fue lo que pasó. Yo sé que muy pocos lo están haciendo. Eso hace que, obviamente, el aprendizaje no sea tan efectivo por las cosas que hemos empezado a ver. Vamos a parar por hoy. La próxima clase continuamos con la memoria del aprendizaje explícito. ¿Listo? Explícito. Y vamos a continuar con el lenguaje. Ya tienen los textos todos montados allí. Ya ustedes tenían los libros, pero yo ya se los había puesto en Teams, en los archivos de Teams. Pero de pronto no recordaban por memoria de aprendizaje, no recordaban que estaba ahí, entonces les he puesto otro insumo adicional.
Miren que al final lo que uno hace es darles la misma información de muchas maneras. Claro, entonces por atención tú puedes evitar, o sea, tú puedes decir, no, no voy a mirar esto porque ya lo aprendí de una sola manera, pero tampoco se está logrando. Entonces ahí es donde realmente la excusa de la confusión no tiene mucho sentido, es más como, venga, muchos estímulos me van a ayudar a generar mayores asociaciones, ¿cierto? Frente al mismo tema, mayores asociaciones. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Para qué fecha es el examen? Para la última clase, como desde la primera clase les comenté. ¿Cuándo más o menos sería la última clase? Para ver si me puedes acordar. Tú coges las fechas pues porque ya me estás preguntando cosas que realmente son muy básicas. Si te miran en campus virtual, allí aparecen las fechas también, ¿listo? Si no Bueno, la pues, encuentras, me escribes por favor, ¿listo? Bueno, entonces, nada, entonces nos vemos dentro de 8 días con lo que les comentaba de memoria explícita y vamos a empezar a ver el tema del lenguaje, la neurociencia del lenguaje. ¿Listo? Que les rinda bastante. ¿Cuáles son los capítulos que hemos trabajado de redoblar? 25 y 24, ¿cierto? Ah, ya te digo el capítulo. Este de neurobiología de aprendizaje es el 16. El 16. De lenguaje es el 19. Y el de atención, ya te digo. El de memoria, perdón, de emoción, el 24. Y el 25 incluso también, por si lo quieren mirar. ¿Listo? Prueba entonces 25, 24, 16, 17 y 19. Sí. Y de Carson hemos visto también otros. Capítulo 6 es el de percepción visual. El 3. Ajá, también el 4 3. creo que también. Sí, sí, ahí ya hemos visto como bastantes capítulos de temas. El de atención es el 15. Listo, el de atención es el 15. El 16 es el que estamos viendo hoy. ¿Listo? Bueno, voy a parar entonces y Sí, nada. muchas gracias.